La Alhambra de Granada, la realización artística más importante del último sultanato islámico en la península ibérica. En este video te voy a contar lo que necesitas saber antes de visitar esta joya de la ciudad de Granada. Si es tu primera vez acá y buscas información, trucos y consejos para planear tus viajes con mayor facilidad, empezá ahora por suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. La palabra Alhambra proviene de la palabra árabe al-amra, cuyo significado es la roja, aunque el nombre completo era Al-Qalal Amra, que significa fortaleza roja. Concebida como zona militar en el siglo IX, la Alhambra pasa a ser residencia real y de la corte de Granada a mediados del siglo XIII, tras el establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer palacio por el rey fundador Mohammed ibn Yusuf ben Nasr, más conocido por Al-Ammar. A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, la fortaleza se convierte en una ciudadela de altas murallas y torres defensivas que alberga dos zonas principales: la zona militar o alcazaba, cuartel de la Guardia Real, y la Medina o ciudad palatina, donde se encuentran los célebres palacios nazaríes y el resto de las casas de nobles y plebeyos que habitaron allí. El palacio de Carlos V, que se construye después de la toma de la ciudad en 1492 por los reyes católicos, también está dentro de la Medina. El conjunto monumental cuenta también con un palacio independiente frente a la Alhambra, rodeado de huertas y jardines, que fue lugar de esparcimiento de los reyes granadinos, el Generalife. Las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta 2 horas antes de la visita a través del teléfono o la página web que te dejo en la descripción. Y como tercera opción, aunque no te la recomiendo, podés comprarlas directamente en la puerta de entrada a la Alhambra. El pago solo podrá hacerse con tarjeta de crédito en los expendedores automáticos o el metálico en las taquillas. Hay varios tipos de entrada a la Alhambra. 1. Alhambra General, que es la que más se suele comprar y consiste en una visita no guiada que incluye el acceso a todos los espacios visitables. 2. El Generalife y la Alcazaba. 3. La visita nocturna a los palacios nazaríes. 4. La visita nocturna al Generalife. 5. Alhambra Experiencias, que combina la visita nocturna a los palacios nazaríes iluminados y la visita diurna a la Alcazaba, los jardines y Palacio del Generalife en 2 días consecutivos. 6. La visita combinada a la Alhambra y a la Fundación Rodríguez Acosta. Las entradas para menores de 12 años son gratuitas, pero es imprescindible adquirirlas junto a la de los adultos. El adulto titular de la compra tendrá que aportar su DNI o pasaporte como identificativo para los menores. La visita tiene una duración aproximada de 3 horas y solamente los palacios nazaríes tienen un horario preestablecido que podés elegir al momento de la compra y que no se puede modificar. Por eso es importante que organices tu visita en relación a ese horario. Es imprescindible recoger las entradas al menos 1 hora antes de la hora de visita que elegiste para ingresar a los palacios nazaríes. Si compraste las entradas por internet o por teléfono, las podés recoger en las máquinas expendedoras ubicadas en la puerta de acceso al recinto, y para hacerlo necesitarás la tarjeta de crédito con la que las hayas comprado. Si las entradas están a tu nombre, también podés recogerlas en las taquillas, presentando el comprobante impreso, el localizador y tu DNI o pasaporte. Las personas con discapacidad que han comprado las entradas por internet tienen que pasar primero por la taquilla de la Alhambra y presentar su comprobante de discapacidad. La forma más económica y pintoresca es subir caminando por la Cuesta de Gómeres desde Plaza Nueva. El camino arbolado solo toma unos 20 minutos hasta el acceso principal. También tenés la opción de ir en los microbuses rojos de Alhambra Bus, que salen desde las inmediaciones de la Plaza de Isabel la Católica, donde está el monumento a Colón. Las líneas que hacen el trayecto del centro a la Alhambra son la C30 y la C32, que tienen una frecuencia media de 8 minutos. La parada donde tenés que bajarte para acceder a la Alhambra se llama Alhambra Generalife 2. Si querés ir en automóvil, la situación está un poco más complicada, porque no se autoriza la circulación de coches por el recinto de la Alhambra. Igualmente, hay una opción de parking de 500 plazas cercano al pabellón de acceso a la Alhambra. En la descripción te dejo un link a la nota en mi web, donde podés consultar los caminos que debes tomar si vas en automóvil. No dejes de mirar el video que te dejo arriba sobre las distintas opciones de transporte en la ciudad de Granada. Y si aún no sabes dónde alojarte, te recomiendo mirar el video sobre las mejores zonas de Granada para dormir durante tu visita. En el monumento de la Alhambra hay 4 espacios diferentes para visitar: la Alcazaba, los palacios nazaríes, el Partal y el Generalife.
Solo la entrada a los Palacios Nazaríes tiene un horario fijo de acceso, que se encuentra especificado en tu ticket. Si llegas tarde a este espacio, perderás el derecho a visitarlo. La duración total de la visita es de unas 3 horas aproximadamente, así que si necesitas descansar, te recomiendo hacerlo a la salida de los Palacios Nazaríes. Durante el recorrido hay fuentes de agua potable disponibles. Si no contratás un guía para hacer la visita, te recomiendo adquirir un audioguía. En la puerta de acceso se ofrecen audioguías interactivas de alquiler en varios idiomas. Te recomiendo utilizar calzado cómodo, así como también protector solar y sombrero, para protegerte del sol durante el verano y días soleados. Existen algunos itinerarios adaptados a personas con movilidad reducida, para la visita a los Palacios Nazaríes y el Generalife, y en aquellas zonas en las que es posible. En la descripción te dejo un link para que accedas a más información sobre estos itinerarios. Además se proporcionan sillas de rueda para el recorrido en la puerta de acceso. La Alhambra dispone de un servicio gratuito de custodia de carritos y préstamo de mochilas portabebé de máximo 12 kilos, que podés solicitarlo en la consigna de la Puerta del Vino. Espero que tu visita a esta belleza histórica y arquitectónica sea mucho mejor gracias a este video. Si así fue, no olvides comentar, darle me gusta y compartirlo, que es la forma más fácil de apoyarme para seguir creando contenido. Si todavía no sos parte de esta comunidad, te invito a suscribirte, porque se vienen nuevos videos para ayudarte a organizar tus futuros viajes.